la primera mesa redonda, que se vayan acercando para incorporarse a sus asientos. Por favor. Junto a ellos se encuentra Felipe Villano, que será el encargado de conducir las 3 mesas redondas de la jornada. ¿Estamos todos? Estamos todos. Felipe es ingeniero de minas por la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo en Brasil. Tiene una amplia experiencia en el mundo de la consultoría estratégica y desarrollo de negocios agroforestales. Actualmente es el director de desarrollo de negocio de Fingalistas. Felipe, adelante. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos. Perdón por mi castellano, soy brasileño y me va a fallar alguna cosa seguro. Voy a presentar la primera mesa. Aquí estoy con personas que me gusta mucho hablar, que conozco un poco, pero antes me gustaría dar una información adicional respecto del perfil de la gente que nos ve, vosotros como asistentes, que me gusta mucho porque tenemos ahí más de 1/3 de las personas como propietarios de activos, y eso es bastante importante para la integración que queremos. Tenemos ahí casi un 40% entre inmobiliarias y cogedores de finca, y tenemos también un 20% de inversores. Entonces, es una combinación bastante interesante que pasa por toda la cadena y creo que es el objetivo principal, la integración. Voy a presentar brevemente cada uno de los integrantes de esta mesa. El objetivo de esta mesa es hablar de la inversión, de la clase de activos que es la inversión inmobiliaria rural, y un poco también de cómo evolucionar eso. Está conmigo Tomás Teixeira da Mota, mi compañero de lenguaje. Es director senior de Agribusiness de CBRE. Está ahí, que es una compañía líder en la comercialización de inmuebles. Graduado en ingeniero civil por el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Tiene MBA por INSEAD. Y fue gerente senior de consultoría estratégica como Bain & Company por muchos años. Está también Juan, que habló hace poco, es director general de Generandi, que es una empresa con más de 10 años de actuación en la gestión de activos agroforestal. Conoce bastante del comercio internacional de los productos forestales y para industria y para generación de energía. También es ingeniero de montes ahora por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un MBA de ESADI y tiene un máster en viticultura y enología, y tiene más de 20 años de experiencia en el sector agroforestal. Y aquí a mi lado está Eduardo Martínez Ubago, que es director de negocios de John Deere Iberia. John Deere es una empresa, sabéis, tiene casi 2 siglos ahí de existencia, 180 años, siempre fue referencia en el sector agroforestal, y ahora también lleva un rol importante en el desarrollo tecnológico. También otro ingeniero, pero agrónomo ahora, de la Universidad Politécnica de Madrid, inició su carrera en John Deere en el año 2001 y tuvo ahí puestos como gerente de desarrollo de concesionarias, ¿no?, en Italia, en Turquía, aquí en España, y como director de marketing. Entonces vuelvo aquí, déjame tomar mis notas para que no perca nada. Aquí estoy. Bueno, empiezo por Tomás. Tomás, me gustaría, si puedes, enmarcar un poco qué supone a nivel global esta clase de activos que ahora vemos con mucho más frecuencia en España y Portugal, pero si miramos hace décadas que vemos inversores e inversiones en otras regiones del planeta. Si puedes caracterizar un poco qué es esta clase de activo y por qué hay tanto interés en ella a nivel global, y decirnos un poco cuál es el perfil de los inversores que juegan este rol. Por favor. Empieza un brasilero, sigue un portugués. Buenos días a todos.
Es verdad que no es un fenómeno nuevo y creo que el primer punto que hay que desmistificar es que esta clase de activos no es nueva. O sea, si miramos hacia 10 años atrás ya había más de 200 fondos invirtiendo en agricultura por el mundo. En 2015-2016 ya había 500 fondos, a día de hoy hay más de 800 fondos y que tienen en cartera más de 130 mil millones invertidos en agricultura. No es un fenómeno nuevo, no es una clase de activos nueva. Es verdad que se está acelerando, es verdad que se está expandiendo geográficamente y que últimamente se escucha mucho aquí en Iberia, pero lleva varias décadas y CBRE, por ejemplo, tiene una oficina, un departamento específico de agricultura, tanto en Australia como en Estados Unidos, hace varias décadas. ¿Y por qué hay tanto interés en agricultura? Yo creo que son tres principales factores que hacen que estos fondos cada vez más miren esta clase de activos y la aceleren. El principal para mí y lo más importante es la demanda por comida, o sea, la necesidad de comida. Si miramos desde los años 70 hacia ahora, las hectáreas que hay de tierra cultivable en el mundo por persona ha disminuido mucho, de más o menos 0,4 hectáreas cultivables en 1970 a menos de 0,2 a día de hoy. O sea, la tierra por persona está disminuyendo y si miramos las proyecciones a futuro, como sabéis, la proyección de la población es que crezca, población global, a 9,5 mil millones en 2050. O sea, eso supone un crecimiento de comida de más de 50-60% de lo que producimos hoy y la tierra para producirlo es limitada. Entonces, está clarísimo que hay que producir más, con menos y de manera más sostenible, ¿vale? Entonces, dando un paso atrás, la manera como los fondos lo ven es un mercado con una tendencia muy positiva, con una cosa tan vital como es la comida, en un activo que es real asset, tangible, y por último, donde hay necesidad de inyectar capital, conocimiento y sofisticación para garantizar que llegamos a un lugar que sea sostenible. Entonces, esto para mí es el principal factor, pero no el único. Después, si miramos la clase de activo en los últimos años, tanto de agrícola como forestal, en los últimos 10-20 años, es una clase de activos con buenos retornos, es una clase de activos bastante estable y con poca volatilidad. Podemos coger, por ejemplo, algunos índices de NCREIF, tanto de tierra como de floresta, y los retornos en los últimos 10 años en promedio ha sido del 14% al año, que compara con, por ejemplo, en el oro con 8-9%, pero si miramos la volatilidad, que es muy importante, está por debajo de 10% el standard deviation, comparando, por ejemplo, con oro otra vez, que está por encima del 15%. Entonces, es una clase de activos con buenos retornos, obviamente cuando bien invertido. Y el último factor que hace con que esta clase esté cada vez más demandada y que haya más fondos es la diversificación de portfolio. Muchos fondos tienen en cartera public equities, tienen en cartera temas de real estate y la verdad es que la correlación de tierra y de floresta con estos activos es baja. Por ejemplo, volviendo al mismo índice, el NCREIF de tierra con el S&P tiene una correlación solo de 18%. Con las demás clases de activos de real estate tiene menos del 50%. Entonces, esto permite a los fondos diversificar por un lado y por otro una protección contra la inflación, porque sí es una clase de activos que está muy correlacionada con inflación. Entonces, esto permite a los fondos al final tener una diversificación en su portafolio. Entonces, estos tres factores son de los principales que hacen que este fenómeno o que esta clase de activos se esté acelerando y expandiendo geográficamente. Después, ¿qué tipos de fondos están invirtiendo?
ahí habría hay que mirar la cadena de valor como un todo. No podemos solo hablar de tierra per se, o sea, cuando estamos hablando de estos fondos, empieza en lo que llamamos del upstream, en todo lo que sea ingredientes, suministros, inputs, donde vemos muchos fondos de venture capital, private equity, algunos de impact investing que están invirtiendo ahí. Moviendo en la cadena de valor más hacia el midstream, tenemos, bueno, entre upstream y midstream tenemos toda la parte de producción, y aquí sí es donde está la tierra, y donde vemos no solo fondos de private equity, pero muchos fondos y algunos que están entrando aquí en Iberia de real assets, y lo que quieren es tener la tierra. Y después, si caminamos en la cadena de valor, tenemos la parte de infra, que es muy importante, de almacenes, logística, etcétera, y tenemos fondos especialistas de infra, y más adelante procesamiento y consumo, donde vemos otra vez fondos de private equity y de venture capital. En España, lo que estamos viendo, en España y en Iberia, perdón, lo que estamos viendo sobre todo son fondos tanto de private equity, que llevan ya varios años invirtiendo en empresas potentes aquí en Iberia, como más recientemente fondos de real asset invirtiendo en tierra. Ahora, si miramos los grandes fondos, tanto por hectáreas que gestionen o por dinero o por inversión en cartera, es verdad que la exposición a Europa y a Iberia es muy pequeña, es aún muy pequeña. Si por nombrar algunos de los más grandes por inversiones en cartera, Westchester, que tiene cerca de 10.000 millones de inversiones hechas en agricultura y más, o cerca de 1,5 millones de hectáreas, los tiene un 50% en Américas, entre Norteamérica y Sudamérica, un 40% en Australia y muy poco en Europa del Este. Y si vamos por la lista, Manulife o el antiguo Hancock, que es otro de los grandes players internacionales con más de 1,5 bi en cartera, tiene toda su inversión en Norteamérica y en Australia. Siguiendo PSP, por ejemplo, otro que tiene 1,5 bi under management, está sobre todo en América, Australia y más recientemente en Europa. O sea, que los grandes fondos están sobre todo en otras regiones, pero cada vez más con interés y mirando a Iberia. O sea, los fondos, por lo que entiendo, por lo que tú has comentado, también se especializan en los distintos perfiles a lo largo de la cadena para invertir en las distintas partes, lo que tú has llamado el upstream. Para quien no sabe, el upstream, midstream, downstream es cuando empieza la cadena, el medio, o sea, la parte de producción, y después el downstream es la procesamiento y distribución. Entonces, hay distintos perfiles de inversores para cada una de estas partes, ¿no? Eso es bastante importante e interesante, porque la especialización no es solo en una parte de la cadena, sino en todos los agentes, y eso es una cosa importante. ¿Puedes ejemplificar alguna operación recién hecha de los fondos o que te acuerdes, para ilustrar un poco en qué pueden invertir estos fondos? Por ejemplo, si hay alguna operación recién hecha grande o alguna cosa que te acuerdes que... ¿Dices a nivel mundial o Iberia? A nivel mundial o Iberia, no sé. Bueno, en Iberia durante este año hubo una operación, o sea, bastante hablada del fondo PSP, justo el tercero que yo hablaba, con Cítrico, que han comprado, o sea, han invertido en la tierra, en la empresa de Cítrico. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Voy a pasar ahora a Juan. Juan, entonces, por lo que comentó Tomás, los fondos ahora no miran solo lo que estaban acostumbrados, sino bastante más hacia Iberia. Entonces, es bastante recién mirar informaciones de fondos de inversión, eligiendo activos o desarrollando con propietarios formas de invertir. ¿Puedes decirnos un poco
¿por qué esto ahora empieza a pasar en Iberia más que antes en relación a otros países? Y caracterizar un poco desde tu punto de vista cuáles son las prospecciones para el futuro. Bueno, como ha explicado Tomás muy bien, es un sector muy maduro a nivel mundial y desde los últimos años pues están viendo pues que esta tendencia que se ha desarrollado mucho en Norteamérica, Sudamérica y Oceanía principalmente, pues viene aquí a la península ibérica. Las razones, la verdad, es que son múltiples y probablemente nos podríamos pasar debatiendo sobre esto días, pero yo, de forma, digamos, muy sintética y simplista también, ¿no? O sea, lo que asemejo un poco la península ibérica a la California americana, ¿no? California, sabéis que es un poco la cesta de la alimentación, sobre todo agrícola, de Estados Unidos. Y aquí, pues en España y Portugal se dan pues también esas condiciones, ¿no? Tenemos sol, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos cercanía al mercado y yo creo que estos son los factores principales, ¿no? Quizás hay otros que obviamos muchas veces, pero que han atraído, yo creo que también a capital extranjero, y es, como decía antes, el grado de maduración y el buen conocimiento que tenemos en muchos de los sectores, ¿no? O sea, la península ibérica es líder europeo en producción de fruta de calidad, de aceite de oliva, obviamente, en frutos secos. España es el país con más cabezas de ganado de toda Europa, ¿no? Entonces, aquí hay un conocimiento y un expertise en agricultores, en gestores de activos, en cadena de suministro, que yo creo que atrae mucho a capital, ¿no? Adicionalmente a esto, y lo ha comentado Antonio también en la inauguración del evento, yo creo que el sector, y no solamente el agrícola, en la parte de alimentación, que claramente pues es una necesidad, ¿no? Vamos a necesitar prácticamente aumentar en un 60% las necesidades de alimentos. El sector rural yo creo que va a contribuir muy significativamente, y en esto son conscientes los inversores, en mitigar o en contribuir a mejorar algunos de los grandes retos que tiene casi la sociedad, ¿no? El de la alimentación es clarísimo. También está el tema de la mayor necesidad de proteína animal, o sea, no solamente la parte agrícola, pero sino también la parte ganadera. Tenemos otro aspecto importantísimo que se va a tocar más adelante en la jornada, que es los productos forestales sostenibles, ¿vale? Que muchas veces se olvidan, pero que creo que tienen un valor y van a jugar un papel fundamental. Ahora mismo tener madera, papel o cartón para sustituirlo por plástico, hormigón o metal, pues es una realidad, tocando otro sector. Y luego el tema de las renovables, que también se hablará hoy, bueno, pues que sin duda es uno de los grandes retos que tenemos, y no solamente desde el punto de vista de las renovables, o sea, del cambio climático, perdón, sino desde el punto de vista de independencia energética que tenemos que tener, y lo estamos viendo todos cuando llenamos el depósito del coche o cuando encendemos la calefacción en casa, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que invertir ahora mismo en el mundo rural, tanto sea en agrícola, ganadería, renovables o forestal, el inversor aquí en la península ibérica sabe que estructuralmente los productos se van a comportar muy bien a corto, medio y largo plazo, ¿no? Si puedo añadir alguna cosa, desde el punto de vista de fincalista percibimos también, no sé si es parte importante del cambio pero lo que vemos es que el perfil de los dueños de propiedades también está cambiando, ¿no? Entonces, más de un 60% de los dueños de activos agrícolas están por jubilarse en menos de 10 o 15 años. No sé si esto juega un rol importante en la oferta o en el cambio generacional de titularidad para facilitar o ofrecer una oportunidad de que
la cadena cambie un poco su perfil. ¿Puedes comentar alguna cosa? Sí, sin duda. El tema del envejecimiento del mundo rural y de los propietarios de fincas es una evidencia, ese dato es así. O sea, el 60% más o menos de los propietarios pues tienen más de 55 años y tendrá que haber un relevo generacional, lo cual llevará sin duda probablemente a una consolidación del sector, ¿no? Yo creo también que también, bueno, comparativamente con el sector inmobiliario urbano, que siempre ha sido un poco la niña bonita de muchos inversores, pues se está viendo que el rural está mejorando, o comparativamente con él, ¿no? En los últimos años, después de la pandemia, pues ha ofrecido un 80% menos de volatilidad en España el sector rural comparado con el urbano. Se han cerrado el año pasado un récord de operaciones, son 158.000 compra-venta de fincas, sin tener en cuenta herencias ni nada, puramente compra-venta de fincas. Y yo creo que esto demuestra la salud y el interés que hay por el sector, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Juan. Eduardo, ahora toca a ti. Creo que se habló de cosas bastante importantes, ¿no? El reto alimentario, lo que indica FAO, que vamos a tener ahí poco menos de 10.000 millones de personas en 2050, que no hay, bueno, que hay que aumentar la productividad más que la producción solo, pero la productividad porque la tierra es un bien finito. Me gustaría tus comentarios desde el punto de vista de John Deere, porque conocemos a John Deere como una gran referencia de maquinaria, pero es bastante más allá que esto, ¿no? Porque para este reto alimentario y para todo lo que hay que hacer en el campo, necesitamos bastante tecnología. Entonces, me gustaría tus comentarios al respecto de cómo John Deere y la tecnología se combinan y cuál es el potencial que la tecnología trae para el sector. Bueno, muchas gracias, Felipe. Bueno, a ver, el tema tecnológico ahora mismo, mira, se hablan de dos desafíos gordos, ¿no? Antonio Román habla de uno, Tomás hablaba de otro. La tecnología, de alguna manera, yo creo que va a ser el vehículo que va a conciliar dos desafíos que hoy no se ha dicho todavía, pero que están muy en el debate ahora mismo, de hasta qué punto los objetivos son irreconciliables, ¿no? Me refiero a que, por una parte, está la seguridad alimentaria, que hemos hablado. El informe de la FAO del 2001 es devastador. O sea, hay un objetivo de acabar con la desnutrición en 2030. Hasta 2014 se llegó a bajar casi por debajo de los 600 millones de personas. Ha repuntado a 800 millones y ninguna de las estimaciones más optimistas apuntan a que a 2030 vaya a haber una desnutrición cero e incluso ni siquiera por debajo de 600 millones de habitantes, ¿no? Entonces, tú decías ahora mismo, Felipe, que parte de la solución a la seguridad alimentaria es la productividad, ¿no? Conseguir producir más con la cantidad de tierra que tenemos, lo decía también Tomás, ¿no? Ahora, lo que decía Antonio, la historia es que el otro desafío que hay, que está en paralelo, del que todavía no hemos hablado de la conexión, para muchos, o hay mucho debate sobre si es irreconciliable con el objetivo de sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad, así, a primera vista, a bote pronto, no aumenta precisamente la productividad, sino en todo caso hace lo contrario, ¿no? Y ahora hablaré por qué la tecnología puede ser una solución. Y en este caso, en Europa, por ejemplo, los desafíos de sostenibilidad ya no es una entelequia. Se articuló la ambición del Green Deal el 19, que lo hizo Van der Leyen. De ahí han salido las estrategias del Farm to Fork y 50-55 y sigue siendo, no es una ambición, sino que ya ahora ya se ha descolgado en una reforma de la PAC. Lo que antes era el pago del greening pasa a ser una condicionalidad reforzada, que aparecen los ecoesquemas, que hay reglamentación ya apuntando en la dirección de conseguir la reducción de fitosanitarios al 50% para 2030. Es decir, hay un objetivo de sostenibilidad que si no ocurre algo, no parece ser demasiado compatible con los objetivos de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está la tecnología. Si intentamos buscar la sostenibilidad, solo es sostenibilidad si lo es en tres dimensiones. Es decir, si lo es ambiental, si lo es económica y si lo es social. Y si solo es ambiental, pues no es sostenible.
no es que sea más, no es que no es sostenible, ¿no? Entonces, si miramos en los sitios donde convergen los tres círculos de sostenibilidad, resulta que siempre coincide que en el centro hay medidas que son posibles. Nosotros somos de los que pensamos que son dos objetivos conciliables, que es posible, pero siempre hay una cosa que ocurre en el centro, que es que hay innovación, hay profesionalización, relacionado también con la consolidación, y hay tecnología. Y eso es un poco, quizás, la llave que permite casar dos desafíos globales que para muchos son irreconciliables. Perfecto, Eduardo. Has comentado cosas bastante importantes y es un poco el objetivo, ¿no? Que conozcamos cuáles son los retos de todos los agentes. Entonces, hemos visto que la profesionalización, eso hace tiempo ya es bastante claro que hay o sí, que estar más especializado, estar más al tanto de la tecnología que tenemos alrededor nuestro. La parte de sostenibilidad también hemos visto ahí por todo lo que pasa de cambios climáticos, que es nadie sigue denegando que el cambio climático es un efecto de nuestra actividad. Y es importantísimo tener a agentes como John Deere ahí que estén desarrollando o enfocados en desarrollar maneras de tener todo esto, que es una combinación bastante difícil de lograr. Entonces creo que tenemos que trabajar bastante en este sentido. Y no solo Felipe, una cosa que te voy a comentar. Claro. Me preguntan muchas veces ejemplos, ¿no? Es decir, bueno, porque es una cosa que queda muy en el aire, ¿no? ¿Qué cosas hay, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, John Deere y otras tecnológicas, existe tecnología ahora mismo, por ejemplo, que cuando hablamos de fitosanitarios, barras de pulverización con 60 cámaras en la barra, con inteligencia artificial, siendo capaces de ver distinguir una mala hierba del cultivo y aplicando planta a planta, ¿no? En Estados Unidos ocurrió, ya se presentó el año pasado y llega a Europa. Bueno, simplemente por poner un ejemplo, ahí ambientalmente está reduciendo el 80% del fito, con lo cual superas con creces el objetivo que tenemos para 2030, está reduciendo el 80% del coste, con lo cual es uno de los ejemplos en los que dices, bueno, si es posible, hay sitios donde converge la sostenibilidad ambiental, la social y la económica, ¿no? Lo que pasa es que los atajos no suelen encontrar, si lo que hacemos es reglamentar solamente y le arrancamos páginas al BDMCUM, podemos conseguir cierta sostenibilidad ambiental, pero si no viene acompañada de la económica, hay que recordar que el 70% más pobre del planeta es agrícola, con lo cual medidas que deterioren la capacidad de generar del sector agrícola tienen un impacto altísimo sobre los objetivos de nutrición que teníamos antes, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, y eso es un buen ejemplo, porque tecnología para una cosa aislada de toda la cadena hay. Entonces, seguro que una maquinaria como esta, que tiene capacidad de detectar y echar 80% menos fitosanitarios, no debería o no es accesible a un pequeño agricultor. O sea, ahora, para acceder a buenas tecnologías de punta que van a lograr estos retos, también los agricultores tienen que unirse, que ganar escala, y ahí entran los otros agentes, ¿no? De inversores, para que cada uno se quede ahí enfocado en lo que mejor hace. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos ahí algunos minutos importantes, como el concepto del CIFIR es participativo. Me gustaría, voy a consultar aquí, perdón, pero me llegan las preguntas de personas asistentes online y offline. Y me gustaría hacerlas a vosotros. Una pregunta que me llega es ¿cómo va a afectar el cambio climático al valor de las tierras de cultivo? ¿Alguien se apunta? Juan. Bueno, depende mucho de la geografía. La península ibérica probablemente es de las zonas del mundo que más afectadas va a estar negativamente por el cambio climático, pero tenemos que ser conscientes que en otros sitios del planeta el cambio climático va a ser positivo, ¿no? Entonces, visto desde una perspectiva global, yo creo que no hay una respuesta única. Concretamente en la península ibérica
y yo creo que eso se está viendo. La garantía de agua, estar ubicado en buenas cuencas con garantía de agua, pues ahora mismo es un premium en el mercado, ¿no? Y yo creo pues, que ahora mismo el estar ubicado en estas zonas para los inversores es prioritario. En segundo lugar, estamos viendo también el desarrollo de nuevas modalidades y nueva tecnología de cultivo, sobre todo de cultivos permanentes en secano, ¿vale? Con experiencias exitosas, sobre todo en olivo y en almendro. Entonces yo creo que al final va a ser un factor determinante. Las cuencas que sufren mucho creo que verán los precios bajar en algún momento dado. Este verano ha sido muy duro en algunas zonas de España y todavía hay muchísima incertidumbre respecto del riego en la campaña 2023, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un factor muy, muy importante para los inversores de aquí al futuro. Y Tomás, un poco a partir de lo que habló ahora Juan, ¿tú ves que hay diferencias en el valor relativo de los activos aquí en Iberia en relación a otras partes del mundo? Por ejemplo, a un inversor por hectárea o por compañía típica de alguna parte de la cadena, ¿se paga más o menos en comparación a otros sitios del mundo? Sí, sí. O sea, yo creo que eso también es parte, y creo que lo mencionaste, parte del interés de los inversores en Iberia también es eso. O sea, no es solo las tierras comparables a California, etcétera, pero también es el precio que es muy competitivo. Es competitivo en diferentes partes de la cadena de valor, en la tierra, con agua, el precio por hectárea, o sea, aunque haya subido en los últimos años, en gran parte de la península sigue muy por debajo o por debajo de precios de Australia, que están más en 50.000 euros por hectárea, o de California, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro, también, o sea, en Iberia, la agricultura está bastante sofisticada y de alguna manera automatizada. Por ejemplo, vemos ahora los olivares superintensivos que requieren mucho menos mano de obra, o mismo los modelos de plantaciones de almendros, que al final el coste total desde manejar los almendros, cosechar, es bastante más bajo que en California. O sea que el precio sigue siendo un factor importante y donde Iberia es muy competitivo comparado con otros mercados. Perfecto. Bueno, lo que vemos es muchas veces también la parte de mercado de los productos que se ponen a venta, ¿no? Entonces, el rol de la proximidad y ahora con costes de logística bastante mayores que antes, se estimula de alguna manera que se produzca más cercano a los mercados. Lo que veo desde fincalista es un interés también en cultivos que antes típicamente no teníamos aquí en Iberia. Teníamos que importar bastantes cosas, por ejemplo, el kiwi es una cosa que importamos un 80, 90 casi % de todo lo que se consume aquí en España y en Portugal, y ahora empiezan a tener desarrollos locales. Creo que esto también abre una oportunidad para diversificación de cultivos, aunque un inversor cultive la misma cosa o que conozca todo de frutos secos, hay una ventaja en hacerlo en distintas regiones, ¿no? ¿Cómo lo veis? Juan. Bueno, quizás, si coincido contigo, otra de las ventajas quizás que tiene la península ibérica, y volviendo un poco a tu pregunta original también, es que la diversidad de ecosistemas o de situaciones agronómicas es la más amplia de Europa, ¿no? O sea, en España y Portugal tenemos cultivos, desde cultivos tropicales a cereales de secano, de invierno. O sea, tenemos todo el espectro europeo, ¿no? Y sí que es verdad que se están produciendo estas especializaciones en algunas zonas o en algunos productos donde se detecta que la demanda es alta todavía a nivel europeo, ¿no? El estar produciendo en Europa, pues lógicamente nos da una ventaja competitiva. Perfecto. Y nos llega una pregunta sobre tecnología, entonces directamente a ti, Eduardo.
¿cómo ves la tecnología aplicada a las distintas regiones? O sea, lo que se desarrolla es muy específico para una situación o se puede de manera general hacer un desarrollo único e implementarlo en todas las regiones del mundo. ¿Puedes comentar si hay alguna especificidad aquí para Iberia? Bueno, la especificidad fundamentalmente es de cultivo. Una de las cosas que ha pasado tradicionalmente es que el cultivo predominante, donde la inversión ha sido más fuerte en los últimos 30 años, ha sido lo que llaman large grain en Estados Unidos, que es todo lo que ha sido el cultivo más rentable, que ha sido básicamente maíz, soja y cereal de invierno. Es decir, si vemos el despliegue tecnológico que es capaz de tener ahora mismo los cultivos de los extensivos, pues se han comido la mayor parte de la inversión de los últimos 30 años. Entonces, donde más potencial ahora mismo hay, o sea, si tú ves el valor que tiene un cultivo ahora mismo con la capa tecnológica que existe, pues en los cultivos extensivos de alguna manera se ha llegado al sitio, la curva del desarrollo tecnológico ahora mismo ha avanzado mucho y sin embargo en cultivos de alto valor, todo lo que son leñosos, cultivos permanentes, la inversión que hemos tenido todas las empresas que participamos ha sido mucho menor, pero tradicionalmente mucho menor, ¿no? Entonces está la cosecha sin terminar de automatizar en muchos cultivos, está la autonomía sin terminar de hacer en muchos cultivos, está la documentación también sin terminar de hacer, es decir, yo creo que eso que parece un inconveniente es un tema muy positivo, porque ahora mismo está habiendo una inyección de dinero tremenda. Nosotros acabamos de inaugurar el Centro de Innovación, que como sabéis salió mucho en prensa, de cultivos de alto valor en España, un centro en España y otro en California, ¿no? La cantidad de millones de dólares que se van a poner ahora en esos cultivos es muy alto, ¿no? Lo que significa que el valor que van a tener esos cultivos en los próximos 5 años va a ser mucho mayor que el que tienen hoy, por reducción de mano de obra, por reducción de costes, por todo lo que implica la tecnología. Entonces, cuando me preguntas por regiones, bueno, lo fundamental son los cultivos. Es decir, el desarrollo tecnológico que esperamos en los cultivos de alto valor en los próximos 5 años es probablemente mayor que el que esperamos en cultivos extensivos. Perfecto. Okay.